Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Hoy vengo con un tema un tanto distinto, pero del que me apetecía mucho hablar en el canal. Creo que lo voy a titular algo así como fútbol romántico, porque la verdad ya nos quedan poco románticos en el fútbol. Ya no se ven mucho estos movimientos y hay uno en concreto que se ha anunciado hace unos días en el fútbol femenino que me ha gustado mucho que se dé. Creo que habla muy bien de la jugadora, que es Alexandra Popp, y que va a cerrar una carrera maravillosa de la que para mí, humildemente, es la mejor forma posible. Precisamente el Wolfsburgo anunciaba, como digo, hace unos días que Alexandra Popp no renovaría con el club después de 14 años allí. Se nos va a hacer muy raro ver un Wolfsburgo sin Popp, pero bueno, son etapas que hay que cerrar. Y bueno, empezamos un poco la especulación, que duró muy poco, debo decir, en horas o un día a lo máximo, sobre dónde iría. Si terminaría su carrera, no sé, en Inglaterra, teniendo esa experiencia, o en España, o en Francia, en otra liga europea, si seguiría en Alemania, si se iría pues a Estados Unidos o a México, en fin, ¿qué pasaría con Popp, que yo creo que sigue siendo una jugadora todavía más que válida, que pueda aportar mucho a prácticamente cualquier equipo, con un rol o con otro, y que además esa experiencia, esa veteranía que tiene es oro? Pues, como digo, poco tardó en saberse cuál iba a ser su destino y es el club de su vida, el club de los amores, el Borussia Dortmund. Ella en más de una ocasión había hablado de que quería, ojalá el día de mañana, jugar en el Dortmund, incluso cuando se creó la sección que empezó en séptima división alemana, cosa a comentar, y ha ido ascendiendo cada temporada. Ella estaba feliz por la noticia. Decían aquí en Mundo Pelota: Alex Popp esperó durante años que el Borussia Dortmund, el club de su vida, diera un paso adelante en el fútbol femenino. Hoy el Borussia Dortmund está en tercera división peleando por subir a segunda, en lo que sería su quinto ascenso consecutivo. Ahora, a sus 34 años, podrá vestir la camiseta que más añoraba. Ya lo ha logrado casi todo en su carrera y ahora merece disfrutar de su sueño de la infancia. Para mí, como digo, me parece la forma más bonita, más idílica de cerrar tu carrera. Si tienes la oportunidad de ir al club que siempre te ha gustado, del que has sido aficionada, y a su vez tienes ese palmarés que te avala, ¿no? En el sentido de que creo que Popp no tiene que demostrarle a estas alturas de su carrera nada a nadie. No solo es una de las mejores jugadoras de la historia del Wolfsburgo, que eso, vamos, está clarísimo, es una de las mejores jugadoras alemanas, creo yo, de la historia o de la época reciente, sin lugar a dudas, de la selección también, y para mí es una leyenda del fútbol femenino. Y una jugadora, quiero hacer el pequeño inciso, el pequeño paréntesis, que el vídeo no va a esto, que cada vez que ha hablado del Barça, que le han preguntado, siempre ha contestado con mucho respeto hacia la institución y a todas sus jugadoras. Nunca ha tenido un comentario despectivo del equipo, ni ningún tipo de indirecta o de roce, nada, de nada, de nada. Ha sido siempre súper educada y bueno, para mí, más allá de esto que es un inciso, que ya digo que no es el foco del vídeo, creo que como jugadora ha sido espectacular y sobre todo que es una de estas futbolistas que impone, que tiene presencia, que es capitana con todas las letras y que ha sido fundamental en los éxitos del Wolfsburgo, y ahora poder irse al club del que siempre ha sido aficionada. Incluso yo creo que allí va a tener esa imagen de líder, porque cuando se ha anunciado que el Borussia ya anunció su fichaje, lo hizo además de una forma creo que bonita, por las fotografías que vi en un partido, ella posando con la camiseta, dirigiéndose hacia la zona de los aficionados. Hay que pensar que es una plantilla pues muy joven, que no está en la élite de momento, y claro, para esas jugadoras poder entrenar, jugar al lado de Alexandra Popp, pues imaginaos lo que significa. Yo creo que es el momento perfecto en su carrera para ir para ahí, que les puede dar ese plus para ascender, ojalá, a primera división, a la Frauen Bundesliga, y también porque va a atraer muchos aficionados. Aquellos que ya fuesen del Dortmund, pero más vinculados al masculino, ahora tendrán otra razón para seguir al femenino, porque los comentarios eran de estar todos contentísimos en la publicación del club, porque
ubican todos perfectamente a Alexandra Popp y claro, tener a esa leyenda en tu equipo, donde además vas viendo que cada vez van consiguiendo los resultados, que van ascendiendo, que pueden estar dentro de poco en primera división compitiendo con el propio Wolfsburgo, con el Bayern, con el Hoffenheim, pues es un aliciente para eso, para jugadoras, para aficionados, para todo el mundo, incluso hasta para las rivales, ¿no? En segunda o tercera división, dependiendo de dónde compitan el año que viene, te vas a enfrentar al equipo que tiene a Alex Popp en sus filas. Eso me parece maravilloso. Ella, bueno, da unas primeras declaraciones al fichar por el Dortmund. Aquí las tengo en una página brasileña, pero bueno, lo importante es lo que dice, que reconocía que ella es aficionada del Dortmund, no quería perder el momento, la oportunidad de jugar con la camiseta del Borussia y que sentía que, eso lo leí en otro lado, si no era ahora, ¿cuándo lo iba a hacer? Porque a lo mejor otra jugadora hubiera sido lícito, dice, tengo 34, muy bien, me voy 2 años a México, o 2 años a Estados Unidos o a Inglaterra, donde sea, intento firmar un mejor contrato del que me ofrece el Dortmund, que está en tercera división ahora mismo, y ya luego con 37 o 36 o los que sean, me paso por ahí. Y hubiera sido válido y a lo mejor más de una lo consideraba y está perfecto. Y ella dijo, no, la oportunidad llegaba ahora, voy a tener el privilegio de vestir la camiseta del club de mi vida y ya está. Y quiero que sea de esta forma. Y además ha firmado por 3 años. También es algo que me pareció curioso, no sé si ha influido en su decisión inmediata o no, pero Ralf Kellerman, que era el anterior primero director deportivo o el director de la sección femenina del Wolfsburgo, ha fichado por el Dortmund. Se va a encargar de la sección femenina, creo que también con el cargo de director deportivo. Van a volver a coincidir ahí. Cosa que me parece, por un lado, que demuestra la ambición que tiene el Dortmund con el proyecto, no da la sensación de que se vayan a conformar con llegar a segunda división o con ser un equipo, ay, a ver si no desciendo, porque quitarle a un empleado, vamos a explicarlo así de forma muy coloquial, al Wolfsburgo, ostras, que está en primera división, tienes que ofrecerle algo realmente atractivo en cuanto a sueldo al propio Kellerman, pero también de tus aspiraciones de cara a futuro, de cuánto vas a invertir en la sección, de contra qué equipos pretendes pelear, no sé, a lo mejor en 3, 4 años, 5, jugar la Champions por ir poniendo objetivos, ¿no? Creo que le tienes que plantear algo bastante atractivo, entonces quizás incluso la oferta a Alex Popp, aunque no fuera pues ya eso de equipo Champions, pues ve ahí un proyecto, una intención y quiere formar parte de eso. Sea como sea, a mí este tipo de movimientos me gustan especialmente. Por supuesto, las jugadoras, los jugadores pueden decantarse por el club que quieran, con la motivación que quieran, faltaría más, pero en un momento donde, y aquí lo achaco mucho más al masculino, que se mueven cifras mucho más desproporcionadas, vemos a veces a futbolistas, exagero un poco el ejemplo, que hay un equipo que les ofrece 20 millones brutos de sueldo y otro ofrece 22, ahí van al de 22, no vaya a ser que pierdan una migajita, aunque a lo mejor ese club pues no le genere nada o no tenga mucha intención de vivir en ese país o lo que sea, como es la mejor oferta, allá vamos. Y son pocos estos movimientos de jugadores que se dice coloquialmente que deciden bajar al barro. Me acuerdo aquí en el Depor que lo hizo Lucas, cuando el club estaba en primera federación, o sea, en tercera división en España, lo ha hecho Santi Cazorla con el Oviedo, pero es verdad que son casos que resuenan mucho porque parecen una excepción cuando debería de ser un poco más habitual, sobre todo porque suelen darse al final de sus carreras. Tenemos por otro lado un movimiento del que quería hablar, no por compararlo con Popp en el sentido de estos buenos, estos no, porque no va por ahí, simplemente no había hablado del fichaje de Macario públicamente, lo mencionamos en el vídeo con Marcos para miembros de FUTFEM Sin Rodeos, pero aunque todavía no es oficial, he estado esperando a ver si se hacía oficial para poner una foto suya, pero no ha salido. Macario va a fichar ahora por el San Diego Wave y bueno, ya parecía que iba a volver a la NWSL. Van a pagar $300.000 al Chelsea, le quedan 3 meses de contrato, hay que ponerlo en valor, entonces se va a llevar una cantidad por una jugadora que ficharon gratis en su día y le queda muy poquito de contrato, firma hasta 2030, son 5 temporadas allí la NWSL, y aquí es donde viene, pues yo creo que un poco la noticia del fichaje, que el total de su contrato llega a los $8 millones, el contrato más largo y el más alto ahora mismo en el fútbol femenino.
Aquí lo ponían en contraposición en algún medio al contrato de Trinity Rodman, y también creo que hay que hacer una mención. Creo, si son las cifras que se han explicado, Trinity Rodman estaría ganando 2 millones de dólares por temporada. Macario ganaría algo menos, por debajo de los 2 millones de dólares por campaña allí en la NWSL. ¿Qué pasa? Que es el contrato de más duración. O sea, Macario tiene asegurado 8 millones de dólares. Rodman pues va a 2 por año y a ver cuánto dura. Ha firmado más de un año, ¿no? Pero que en ese sentido el contrato completo más cuantioso por sueldo es el de Macario. A mí, lo hablaba con Marcos y quiero recoger en este sentido mi opinión, no estoy muy a favor, no del contrato que le ofrecen en sí, no quiero decir que no se lo merezca, sino del sistema que tienen allí de control financiero y cómo se utiliza, porque además de que no cuentan los traspasos, o sea, si quisieran, como son franquicias, pueden pagar, voy a exagerar, 20 millones de dólares por un traspaso y no contabiliza, no hay problema alguno, está todo bien, pero luego tienen el límite salarial del equipo muy bajo. Para esta temporada está algo por debajo de los 4 millones de dólares. ¿Qué han hecho ahí recientemente, justo antes de cerrar la renovación de Trinity Rodman? Hay estos 4 millones para el equipo, vamos a decirlo así, y luego tienen 1 millón extra, que solamente se puede destinar a una jugadora o varias jugadoras que se consideren de alto impacto. Y hay una serie de normas para determinar si lo son o no. Lo que ha hecho el Washington Spirit es darle este millón al completo a Trinity Rodman, entero, y además de estos casi 4 millones, también darle 1 a ella. Es decir, le queda sobre 3 millones para todo el resto del equipo. A mí esa forma de proceder no me convence. Creo que te la juegas todo a una carta y que el nivel medio del equipo se podría ver lastrado porque, claro, no puedes traer a más jugadoras élite. Son incompatibles los salarios. O tienes una plantilla de 2 futbolistas o es inviable. Entonces, sí, tienes a una gran jugadora y luego el resto, no voy a decir que sean malas porque no lo pienso, pero vas a actuar en el mercado muy limitado. Y como destaca alguna jugadora del Washington Spirit que está cobrando, me lo invento, 100.000 euros al año, a ver cómo la renuevas para hacer compatibles esos contratos. A ver cómo le ofreces lo que le puedan ofrecer en Europa. Ya no te digo los 2 millones de Rodman, a ver cómo le ofreces 300.000 euros o dólares. Te va a ser muy complicado. Sí que prevén que esta cifra vaya aumentando con los años, pero parece que no va a ser algo así de en una temporada cuadriplicarla y ya está. Entonces yo soy partidario un poco de tenerlo más repartido en todos los equipos. Hay jugadoras que tienen sueldos mayores que otros, esto es así, es ley de fútbol, pero poder compensarlo un poco más, igualarlo un poco más y que no haya una diferencia entre una y el resto. Es lo que personalmente opino. Luego había disparidad de opiniones con el tema de lo que, no solo del salario de ella, sino de lo que le pagaban al Chelsea, si era mucho, si era poco. Empezaba a leer comentarios de que está roto el mercado. Me parece curioso porque empezamos ahora, casi en abril de 2026, cuando algunos llevamos un tiempito charlando de esto, pero mientras eran los ingleses los que se lo llevaban para sus equipos, jiji, jaja, ¿no? ¿Qué gracia hace? Somos los mejores. Ahora que ven traspasos dentro de esos equipos o que se quitan jugadoras los unos a los otros o que se las quitan los equipos de Estados Unidos, ahí va, pues a lo mejor está roto el mercado, ¿eh? Es como, ya es un poco tarde, pero bueno. Aquí también os comparto una lista de Soccerdona sobre los traspasos más altos en la historia de la NWSL. No incluye este último, es de hace ya sobre Navidades más o menos, y veis que han pagado grandes cifras o para llevarse a jugadoras de esa liga o en esa liga. Como digo, no tienen problema con los traspasos, no contabiliza, podrían gastar lo que quisieran, entonces no son equipos que en ese sentido que vayan a intentar ahorrar ahí 20 euros, no tienen problema con eso, pero son traspasos todos estos que veis aquí que están por encima de los 800.000 euros. Y seguramente si actualizase la lista ahora en marzo de 2026, incluiría jugadoras por encima de los 850.000 seguro. O sea, ya son cifras altas en poco tiempo, en el último año, año y medio, y no es decir, bueno, hay un caso que se paga por encima del millón, o 2 o 3, bueno, aquí ya hay unos cuantos, y la tendencia nos hace creer que va a ir a más, que es lo que a mí me preocupa, ¿no? El que esto parezca que no tiene freno, siga, porque creo que en vez de involucrarse en más equipos,
van a intentar hacer otra cosa totalmente distinta. Están viendo muchos desde la barrera el ritmo que está siguiendo el mercado y creo que están diciendo, no es solo que yo no pueda pagar 1 millón por una jugadora, que seguramente podrían si encontrasen la manera, un Real Madrid, un Barça, un Bayern, un Wolfsburgo, es que yo por una jugadora con 1 millón no hago nada, me refiero, voy a tener que fichar a 4 este verano, pero es que el año que viene voy a tener que ir a por otras 4. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hago? 2 millones el verano que viene y el siguiente 5. Es que no puedo seguir ese ritmo. Creo que es un poco lo que piensa la mayoría. También voy a aclararlo que no lo había hecho antes. Muy distinta la situación de Pop en el momento en el que está en su carrera de la de Macario. Lo quiero dejar clarísimo. Muy distinta por edad y porque Pop ya está cerrando su etapa como jugadora profesional. Pero lo que sí que quiero decir es que en general en el fútbol, porque hay diferencias de contratos muy grandes, porque siguen siendo muchas veces contratos cortos, porque a lo mejor apoyas un equipo que todavía no está en la élite y, a ver, tienes que tener en cuenta tu carrera, sí que veo esa diferencia entre... Mira, yo siempre he sido aficionada, pues yo creo que este es el caso, claro, del Arsenal. La verdad es que he sido del Arsenal. Pero la oferta buena me la hizo el City. Pues yo me voy al City. Y ya digo que no es una crítica a la elección, sino de cómo luego, claro, saca la hemeroteca de declaraciones pasadas o de a quién seguía en redes sociales o fotos con equipaciones o lo que fuera y dices tú, ostras, ¿y cómo no se fue al equipo que se supone que siente, ¿no? Bueno, es que habría que ver qué oferta le hizo, si es que contactó con ella y todas estas cosas. Y por eso lo de Pop nos parece un caso entre 1 millón, ¿no? Parece una novedad increíble, recalco una vez más, en otro punto ya de su carrera, en otro momento totalmente distinto, pero no deja de ser un movimiento que a mí no sé, me genera mucha curiosidad, me da ganas de ver cómo le va en el Dortmund, si consiguen ascender a primera, que prepare una camiseta para comprarla, por favor. Pero sí, me parece una forma muy bonita de cerrar su carrera. La verdad es que sí, seguramente ha tenido buenos contratos, también de patrocinio, ha ganado títulos, la Champions, las ligas, la Copa con el Wolfsburgo. En ese sentido, como digo, ya no tiene que demostrar absolutamente nada y ha dicho, mira, me voy al club de mi vida, tenga las ofertas que tenga, que seguramente serían más, porque... Qué mejor momento y qué mejor manera de cerrar mi etapa como futbolista, ¿no? No la hay. Y a mí eso pues me puede. Os quiero leer en comentarios, quiero saber vuestra opinión al respecto. Nos vemos en los próximos vídeos y directos y que tengáis muy buena semana. Chao, chao.